Abraham fue un hombre valiente, un hombre obediente, un hombre, mire, le dicen el padre de la fe, pero yo le llamaría a Abraham también el padre de la adoración. Fue un hombre que entendió claramente que si le obedecía al Señor, él estaba al mismo tiempo adorándolo a él. Y que en medio de esa obediencia, en medio de esa adoración, iba a venir la recompensa a su vida. Yo creo que nosotros tenemos que tener la misma actitud de Abraham. Es más, declaro que tú y yo vamos a ser personas obedientes a Dios y lo vamos a adorar con todo nuestro corazón. Entonces, en el contexto, ya le expliqué el contexto, vamos a ir entonces al versículo 5, Génesis 22:5, que dice así: llegó el momento de entregar a su hijo Isaac, de sacrificarlo. Dios quería que se lo diera como ofrenda. Entonces dice, entonces dijo Abraham a sus siervos lo acompañaron ahí cierto trayecto, y les dijo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, que es Isaac, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, de este versículo yo extraigo 4 cosas que no pueden faltar en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Y el primero de ellos es la obediencia, de la cual yo les hablaba. Y dice, dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Entonces, si él fue con sus siervos hasta ese lugar, sus siervos lo acompañaron hasta ese lugar, quiere decir que Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Porque Abraham perfectamente pudo haber dicho: no, Señor, yo no te voy a entregar a Isaac, eso que tanto te pedí, yo no te lo voy a entregar. Es más, esas voces que estoy escuchando, me sacudo de esas voces, que puede ser que nos pase a nosotros eso también, que estamos escuchando la voz de Dios que nos está pidiendo algo y nos sacudimos, ¿verdad? La oreja para no entender esas palabras, porque creemos que esas palabras no son para nosotros. Pero sí, esas palabras, cuando Dios nos pide algo, son para nosotros. Entonces Abraham dijo, no dijo, yo no voy a obedecer a Dios, yo no voy a ir hasta ese monte donde Él me está diciendo que yo vaya a sacrificar a mi hijo. Pero Abraham fue obediente. Abraham se dirigió hasta ese lugar. Entonces, necesitamos nosotros obedecerle al Señor. Necesitamos nosotros ser personas que se comprometan con el Señor, que actúen de manera tal que agrademos al Señor, que vayamos. Si Dios nos dice haz esto, pues entonces vayamos, obedezcamos. Ese esperar aquí con el asno, eso se llama obediencia. Quiere decir que Él se dirigió hacia ese lugar. Nosotros tenemos que dirigirnos hacia ese lugar donde Dios nos está mandando a nosotros. Tenemos que dirigirnos, tenemos que actuar de manera tal que obedezcamos al pie de la letra lo que el Señor nos está diciendo. Porque Él le dijo, ve y dirígete hacia ese monte. Si el Señor te dice, hazlo de esta manera, pues entonces tenemos que obedecer y hacerlo de esa manera. A Naamán llegó el Señor y le dijo, hey, sumérjate 7 veces en el río. Esa era la dirección. Y Naamán se puso ahí enojado. Naamán se puso ahí, ¿verdad?, a reclamar. Que por qué ahí, que por qué 7 veces, que por qué en ese río. Pero Abraham no, Abraham inmediatamente obedeció. Es el padre de la obediencia, es el padre de la fe y es el padre de la adoración, como lo vamos a ver ahora. O sea, era un hombre sumamente íntegro, un hombre ejemplar era Abraham. Entonces dirígete, ve hacia ese lugar donde Dios te está diciendo, hazlo como el Señor te está diciendo, muévete. O sea, Abraham no se quedó ahí esperando confirmación y Señor, dame confirmación y te lo confirma y dame otra confirmación. No, Abraham no pidió ni siquiera confirmaciones, él fue y punto. Y sabía que Dios algo lindo tenía preparado para él.
Dice entonces el versículo, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, o sea, ya tenían que subir el monte, y adoraremos. Entonces, esta parte donde dice, y yo y el muchacho iremos, eso era porque entonces venía la segunda parte del trayecto. Donde él ya deja a sus siervos era la primera parte, pero viene la segunda parte donde ya él tiene que subir con su hijo Isaac, ese monte. Ahora, uno, ¿qué supone cuando tiene que subir un monte? ¿Qué es terreno qué? Un terreno complicado, ¿cierto? Un terreno donde tal vez usted se iba a encontrar ahí, qué sé yo, insectos venenosos, que usted tenía que encontrarse con plantaciones complicadas, tal vez con espinas. Pero Abraham no lo detuvo ese camino difícil. Y eso se llama perseverancia. Tú y yo tenemos que tener perseverancia en los caminos del Señor. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo nosotros vamos a segar, vamos a cosechar. O sea, no te canses, aunque el camino tú lo veas con espinas, aunque el camino tú lo veas con rocas ahí que te obstaculizan el paso, aunque vas cuesta arriba, porque hay un monte de ahí, había que subirlo. Un monte no es así para abajo, ¿verdad? En bajada, porque eso sería un hueco. Un monte es con camino hacia arriba, o sea, cuesta arriba. Aunque tú sientas que las cosas se te ponen cuesta arriba, y que tras de que es cuesta arriba tienes que empezar a volar cuchillo, volar machete ahí para despedazar las plantaciones complicadas, para reprender a los insectos venenosos, tal vez a las serpientes. Sigue adelante y persevera en los caminos del Señor, que tú vas a cosechar la recompensa en tu vida. Si tú no desmayas, si tú no te desesperas, si tú no dices, no, la verdad es que esto está demasiado complicado, si tú no tienes esa actitud, entonces Dios te va a bendecir. O sea, Abraham dijo, yo voy con todo. Si Dios me dice que es en ese monte, voy a subir ese monte, aunque ya yo sé lo que hay ahí en ese monte, a lo que me tengo que enfrentar. Y tras de eso tenía que llevar a su hijo. Y en ese camino, tal vez él pudo tener argumentos negativos, pero luchó y venció esos argumentos negativos que tal vez le decían, ¿qué estás haciendo? Esto no vale la pena. ¿Qué estás haciendo? Bájate, deja de subir este monte y llévate a tu hijo, que es lo que más anhelabas. No vemos a Abraham con esa actitud, sino que vemos un Abraham perseverante. Yo declaro que tú vas a perseverar, que cuando venga Jesucristo por segunda vez aquí a la tierra, tú y yo nos vamos a ir con Él, porque vamos a cuidar nuestra salvación y vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir creyéndole a Él, teniendo fe en Él, de que Él un día va a volver por su iglesia, por esa iglesia apasionada que Él ama, va a volver por esa iglesia, y todos nosotros nos vamos a ir porque vamos a seguirle obedeciendo al Señor y vamos a seguir perseverando. Amén. ¿Cuántos quieren seguir perseverando? Persevera a pesar de. Ahorita tal vez estás cuesta arriba, tal vez tienes la enredadera ahí al frente con espinas, pero el Señor te va a dar las herramientas, te va a dar las armas para derribar esa maleza que te está estorbando. Dios te va a dar las armas para quitar esa roca, ese obstáculo en medio de ese monte. Pero continúa, sigue, persevera, no desmayes, que vas a recibir la bendición. Hay algo grande que viene para tu vida, hay una recompensa que viene para tu vida. No te pierdas esa recompensa, no te pierdas esa bendición por falta de perseverancia. Tal vez ahorita no tienes para comer, pero sigue perseverando, adorando al Señor, creyéndole a Él de que Él te va a proveer para comer, te va a proveer para pagar.
te va a proveer ese estudio que tanto anhelas, te va a proveer ese trabajo que tanto anhelas. Síguele creyendo al Señor, sigue perseverando, sigue el ejemplo de Abraham. No desmayes. Tal vez vas ahí con tus hijos, tienes varios hijos, o tienes un hijo o una hija que también está sufriendo la tormenta, que tal vez ese niño o esa niña se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando en mi hogar? Isaac tal vez iba con dudas y decía, pero papá, y de hecho él le preguntaba, ¿y la ofrenda? ¿Y qué es lo que vamos a llevar de ofrenda para el Señor? Tal vez tu hijo, tu hija te hace ese tipo de preguntas. ¿Y qué es lo que está pasando? Tiene dudas ese niño o esa niña. Pero Abraham, aunque su niño le preguntaba, él tenía siempre una respuesta correcta para darle a su hijo Isaac. Él le decía, hijito, no te preocupes, que el Señor proveerá. El Señor proveerá. O sea, Abraham no se puso ahí a llorarle a Isaac. Isaac, no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no sé, y verdad, él no se puso ahí a inyectarle desánimo a su hijo, a inyectarle tristeza a su hijo. Él le dijo con convicción, Isaac, tranquilo, hijito, Dios proveerá. Entonces, aunque vayas con tu esposa ahí subiendo el monte, aunque vayas con tu esposo subiendo el monte, aunque vayas con tus hijos subiendo el monte, persevera, no desmayes, que Dios ya tiene la bendición preparada para ti, para los que le obedecen, para los que perseveran. Ya viene, tal vez estás a punto de llegar a la cima. No desmayes. Confía en el Señor. Hay una herramienta poderosa que el cristiano, que el hijo de Dios, la hija de Dios tiene, y es la oración. Cuando hay oración, llega la bendición a tu vida. O sea, hay poder en la oración. Hay un dicho que dice, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Cero oración, cero poder. Si no oramos, entonces las cosas seguirán igual o peor de lo que están ahorita en tu vida. Si oras con autoridad, si oras con fe, si oras con convicción, entonces va a venir la respuesta a tu vida, van a venir las fuerzas. En medio de la oración, ¿sabe qué recibimos nosotros? Fuerzas para seguir adelante. Cuando nosotros no alimentamos el espíritu con la oración, entonces él se debilita. Y cuando venga la inundación que hablamos ahora en el tiempo de diezmos y ofrendas, cuando venga la tormenta, vamos a caer fácilmente porque no estamos fortalecidos con la oración. ¿Y orar qué es? Orar es conversar con Dios. Conversa con Él. Háblale, pero también escúchalo. Dice Salmo 46, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estad quietos es tener tiempo para escuchar la voz del Señor. Abraham tenía eso. Abraham era una persona que le gustaba escuchar a Dios, que ponía atención para hacer las cosas al pie de la letra. Si nosotros no aprendemos a hacer las cosas al pie de la letra, entonces no nos van a salir bien o nos van a salir más o menos. Pero tú y yo vamos a cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Usted escucha la voz de Dios. Una vez un joven llegó y preguntó, pero es que ¿cómo hago para escuchar a Dios? La gente dice, que hay que escuchar a Dios y yo no escucho a Dios, yo no siento aquí una voz en mi oído que me diga algo. ¿Sabe cuándo Dios nos habla? Cuando leemos la palabra. Ahí estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, si nosotros no leemos la palabra, no podemos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? O sea, hoy usted está escuchando, ¿verdad? Este versículo número 5 del capítulo 22 de Génesis, y Dios te está hablando. La pregunta es, ¿lo estamos escuchando? Una persona, si usted se le acerca a una persona a contarle algo, usted puede, esa persona está hablando, pero puede ser que nosotros no la estemos escuchando, que estemos poniendo atención en otras cosas, en algo que está a nuestro alrededor, o estamos tal vez viendo a esa persona hablar
pero estamos pensando en otra cosa, entonces no estamos escuchando. Y a veces nos pasa eso con el Señor. A veces Dios nos está hablando de una manera amorosa, de una manera apasionada, y nuestra mente anda volando en el afán, anda volando en lo que tenemos que comprarnos, en lo que tenemos que hacer, en que aquel individuo me hizo esto y ahora tengo odio. Andamos volando en esas cosas. Andamos volando en las cosas mundanas. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo, hermanas, de que nosotros hagamos un alto en el camino y que escuchemos la voz del Señor sin afanarnos en otras cosas. Porque si no escuchamos la voz del Señor, no vamos a entender cómo quiere Dios que actuemos, cómo quiere Dios que nosotros pensemos. No vamos a comprender cuál es la manera correcta de comportarnos nosotros como hijos de Él o como hijas de Él. Escucha la voz del Señor. Dice, yo y el muchacho iremos hacia el monte, ¿verdad? Dice, iremos hasta allí, dice, y adoraremos. A mí esto me llama poderosamente la atención, ese tipo de lenguaje que usa Abraham en medio de esa prueba que le estaba poniendo el Señor, esa prueba de obediencia. O sea, ¿cómo él va a decir adoraremos si sabe que lo que tiene que ir a hacer es a sacrificar a su hijo? Él no dijo, vamos a ir hasta allí y de ahí te vamos a sacrificar, vamos a hacer eso ahí porque no nos queda de otra. Vamos a ir a hacer eso ahí porque si no lo hago, después la gente va a andar hablando mal de mí. No. Abraham llegó y dijo, vamos a ir a adorar al Señor. O sea, él sabía que lo que iba a hacer, que lo que iba a pasar en ese momento era un acto de adoración y no de dolor y de tristeza para él. Porque él pudo haberlo interpretado así: vamos a sufrir, iremos hasta allí, hijo, y vamos a ir a sufrir. No, él dijo, vamos, iremos hasta allí y adoraremos al Señor con todo nuestro corazón. O sea, vea la confesión que hace Abraham en medio de esa situación complicada que era sacrificar a su hijo. Tal vez el lenguaje que hemos utilizado nosotros un domingo en la mañana, cuando nos levantamos y sabemos que tenemos que venir aquí a este lugar, tal vez nuestro lenguaje es, ay, qué pereza, ya ir ahí, ¿verdad? Otra vez por rutina. No, ¿qué le parece si cuando nosotros nos levantamos un domingo por la mañana, decimos, vamos familia, y adoraremos al Señor ahí en el templo? O sea, lo que le estaba diciendo Dios a Abraham que hiciera no era una carga para él, era una adoración para su Dios. Lo estaba haciendo con amor, lo estaba haciendo con obediencia, lo estaba haciendo apasionadamente. Si Dios le estaba pidiendo a lo que él más anhelaba, lo que él más deseaba, Abraham dijo, esto no tiene más que ser que adoración para el Señor. ¿Cómo es nuestra actitud en medio de la tormenta, en medio de la inundación? ¿Cuál es nuestra actitud? Qué pereza ir a adorar a Dios en medio de este problema. No tengo fuerzas para adorar al Señor porque la estoy viendo mal ahorita. Y le voy a decir algo. Cuando levantamos nuestros brazos, cuando nuestra boca se abre para adorar al Señor, en medio de esa tormenta, en medio de esa inundación, más rápido te va a llegar la respuesta, más rápido te va a llegar la bendición a tu vida. Pero si nosotros comenzamos a quejarnos porque Dios nos pide algo, porque la estamos pasando mal, entonces
seguiremos dando vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto, y vueltas en el desierto, y esas vueltas nunca se van a acabar en medio de la queja. Pero si usted y yo adoramos a Dios en medio de la situación difícil, ahí va a venir la bendición de Dios, ahí va a venir tu recompensa, porque Dios va a decir: wow, qué linda mi hija, sé que la está pasando mal ahorita, pero tiene fuerzas para levantar sus brazos, de su boca están saliendo palabras de bendición, palabras de adoración. Rapidito la voy a bendecir, te va a decir el Señor. Rapidito te voy a bendecir. Utiliza la prueba, utiliza la situación difícil, utiliza la tormenta, utiliza la inundación para levantar tus brazos con más ganas, para que de tu boca salgan palabras de adoración con más ganas aún. Y dice la última parte del versículo, dice: y volveremos a vosotros. Yo no sé usted qué descubre aquí en estas palabras de Abraham. Él dice volveremos, lo dice en plural. Él no está diciendo y volveré a ustedes. O sea, le estaba hablando a los siervos que había dejado ahí. Ese volveremos es él y su hijo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama fe. ¿Tienes tu fe en el Señor de que vas a volver con todo y eso que te ha estado pidiendo? ¿Tienes tú la fe de decir volveré sano y salvo? ¿Tienes tú la fe para decir volveré y con más ganancias? ¿Tienes tú la fe para decir volveré porque Dios me va a restituir lo que el diablo me había quitado? Tal vez el diablo te quitó el gozo, tal vez el diablo te quitó la paz, tal vez el diablo te quitó tu familia, tal vez el diablo te quitó tu esposa, tu esposo, te quitó tus hijos, tal vez el diablo te quitó tu negocio. Tal vez el diablo te quitó aquella paz que sentías por haber perdonado, y ahora el diablo te metió odio por una persona que ya no la perdonas. Entonces ya el diablo te quitó la bendición. Pero la pregunta es: ¿tienes tú la fe para decir volveré con eso que el diablo me había quitado? Volveré otra vez a disfrutar de mi familia. Volveré otra vez a disfrutar de ese negocio que yo tenía, que el diablo me robó. Volveré a disfrutar de aquello material que yo tenía, que el diablo me robó. ¿Tienes tú la fe para decir eso hoy y decirlo todos los días de tu vida? ¿Tienes tú la fe para decir volveré a adorar a Dios con todo mi corazón? Abraham la tuvo. O sea, él sabía que Dios le iba a proveer, y todo el camino pasó diciendo Dios proveerá, y volveré con lo que amo, yo que es mi hijo, mi único hijo, volveré con él. Yo sé que Dios está probando mi obediencia nada más. Dios prueba tu obediencia, pero para salir adelante en medio de esa prueba necesitamos fe para declarar. Es que ojo el lenguaje que utiliza Abraham. O sea, él no le pasa por la mente que va a llegar solo a ese monte y que sus siervos le van a preguntar: ¿y qué se hizo Isaac? Dios le iba a devolver a su hijo, le iba a restituir a su hijo por obediente, pero solo por obediente. Porque si nosotros somos desobedientes, entonces las cosas las perdemos. Perdemos nuestra salud por desobedientes.
Vuelve la enfermedad a nuestra vida por desobedecer la palabra de Dios. Vea, porque eso pasa. O sea, Dios sana. Dios da mantenimiento correctivo en las personas. Pero si nos descuidamos, entonces vuelve otra vez la enfermedad, o vuelve aquello que Dios nos había quitado, aquello malo que Dios nos había quitado, puede volver a nuestra vida si desobedecemos a Él, si no tenemos fe. Entonces Abraham, el padre de la fe, el padre de la adoración, le diría yo, el padre de la obediencia, le diría yo también. Aquel hombre dijo: Dios tiene algo grande para mi vida. Dios no me va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar. A veces creemos que vamos a salir avergonzados por obedecerle al Señor, pero Dios no te va a avergonzar. Tal vez el diablo ha utilizado a otras personas para que tú te desanimes. Te dicen: ¿qué estás haciendo ahí congregándote en esa iglesia? ¿Qué estás haciendo creyéndole al Señor? Si ahorita estás pasando este momento complicado, Dios te va a dar la victoria en medio de ese momento complicado. Dios te la va a dar, te va a dar la victoria. Qué alegría saludarte. Estoy muy alegre y muy feliz porque sé que te gustó este programa. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, alcanzarás la salvación. Quiero que ores conmigo y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Señor Jesús, hoy abro mi corazón. Yo creo en ti. Creo que tú derramaste tu sangre para limpiar cada uno de mis pecados. Hoy yo me arrepiento y dejo de practicarlos de una vez y por todas. Recibo la salvación. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén.